Hemos visto cómo la crisis económica de los Estados Unidos y su crisis energética y obviamente el final del petrodólar los ponen de rodillas ante el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los conflictos globales, las decisiones corporativas e incluso las políticas energéticas pueden moldear nuestra calidad de vida y como resultado nuestra economía? Es decir, nuestra economía diaria. Bueno, hoy precisamente en este programa desentrañaré esos misterios. Este análisis debo mencionar que ha sido inspirado por uno de nuestros comentarios muy bien detallados de una de nuestras seguidoras, Dulce Garia. Por lo que, Dulce Garia, muchas gracias por tu brillante aporte y por motivarnos de una u otra forma a explorar este tema que es bastante importante y diría yo necesario precisamente en este momento. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este programa, un programa más de análisis geopolítico. Como ya saben, soy Moisés Hernández y hoy tenemos un programa, diría yo, que es realmente conmovedor, inspirador, especial y crucial para entender lo que llamaría el mundo en que vivimos hoy en día. Vamos a profundizar en un tema que, pues como mencioné, afecta a cada uno de nosotros, aunque a veces ni siquiera no lo notemos directamente. Y es la situación energética de los Estados Unidos y el futuro del petrodólar, pues temas que son fundamentales para la economía de los Estados Unidos. Así que prepárense para un viaje, diría yo, fascinante a través de la intrincada red de geopolítica energética. Vamos a desglosar también cómo aquella guerra precisamente en Ucrania, las decisiones de grandes petroleras y los desafíos del fracking, la venta también de aquella grande refinería, la refinería de Deer Park, y la geopolítica del petrodólar, pues afecta nuestra calidad de vida. Y las dinámicas del mercado global también están redefiniendo el panorama energético global. Descubriremos exactamente por qué los Estados Unidos, a pesar de ser un gigante energético, como se conoce, pues, aún enfrenta muchas vulnerabilidades y el desafío y como el declive del petrodólar, pues también está transformando, diría yo, el equilibrio económico mundial de una manera sin precedente. Pero sin más preámbulos, entremos en materia directamente y descubramos juntos cómo, diría yo, también la energía y las políticas están de una u otra forma entrelazadas, de manera que afectan nuestra vida cotidiana. Considero que a este punto no hay duda de que los Estados Unidos está presenciando, diría yo, el fin de la supremacía energética que tanto ha gozado, además del fin del petrodólar. Veremos por qué. Pues para entender esta crisis, pues, yo creo que es importante ir un poco más allá de la meras cifras superficiales. Aunque los Estados Unidos, como ya mencioné, se presenta como un gigante energético, diría yo, global. La realidad es que la subproducción de petróleo y gas precisamente son controladas en gran medida por grandes corporaciones energéticas, que a veces, en la mayoría de los casos, tienen un monopolio. Estas empresas, muchas veces extranjeras, cabe mencionar, no siempre están alineadas con los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, toman sus decisiones sin consultarle. Durante la reciente crisis de petróleo y gas provocada precisamente por la guerra en Ucrania y aquel conflicto entre Ucrania y Rusia, se evidenció de manera muy sustancial la vulnerabilidad energética de los Estados Unidos. El conflicto interrumpió el suministro global de energía de manera sin precedente, exacerbando la escasez y aumentando los precios del petróleo y el gas natural en todo el rincón del mundo. En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos, como acostumbra, solicitó a países no alineados como Venezuela, Irán y Arabia Saudita que incrementara su producción de petróleo para ayudar de una u otra forma a estabilizar lo que sería el mercado global y reducir los precios. Una solicitud que cabe mencionar que no tuvo éxito alguno. Esto yo creo que es un claro indicativo de que las reservas de los Estados Unidos no son tan abundantes o accesibles como se podría de hecho llegar a pensar. De repente, como siempre recordamos, cuando el mercado energético global se vio en una crisis profunda y el futuro incierto, de repente surge la venta de una de las refinerías más importantes de todos los Estados Unidos, lo que generó torrenciales de preguntas sobre si el petróleo en los Estados Unidos se estaba escaseando o estaba llegando a su fin, se estaba acabando.
Recordemos, de hecho muy importante, que Shell vendió su participación en la refinería Deer Park en Pemex a Pemex. La refinería Deer Park está ubicada en Deer Park, Texas, Estados Unidos, y era una empresa conjunta entre Shell y Pemex, una de las mayores en los Estados Unidos, cabe mencionar otra vez, con Shell poseyendo el 50.05% y Pemex el 49.995%. En 2021, Shell anunció la venta de su participación en la refinería Deer Park en Pemex, a Pemex, que se convirtió en el único propietario de esta refinería, la cual tiene una capacidad de procesamiento de alrededor de unos 340,000 barriles por día. Y es una instalación enorme y bien grande y compleja de su tipo, especialmente en todos los Estados Unidos. Y volviendo a la pregunta otra vez, todas esas preguntas nos llevaron a indagar en el porqué la venta de la refinería, precisamente en un momento tan crítico para el mercado energético global. Y algunas respuestas surgieron, pues esta venta se debió a una combinación de factores estratégicos y económicos que yo creo que van más allá de una simple cuestión de agotamiento del petróleo en la región. Analicemos algunos de los factores claves que yo considero que influyeron en esta decisión. Pero primero tenemos que mencionar el margen de refinación, lo cual es bajo, porque hemos visto que el mercado global de refinación ha experimentado una sobreoferta bastante alta, lo que ha presionado, ha presionado los márgenes a la baja. Muchas refinerías sabemos que operan en plena capacidad, pero la demanda global pues aún no ha crecido al mismo ritmo, creando lo que llamaría un desequilibrio abrumador. Además, vemos cómo ha resurgido una intensa competencia en la refinería a nivel global. Esto directamente ha disminuido significativamente los márgenes de ganancia que estas refinerías anteriormente tenían, especialmente con nuevas instalaciones en Asia y Medio Oriente que cuentan con capacidades tecnológicas mucho más avanzadas y sofisticadas, lo que les permite tener costos operativos mucho más bajos que su competencia, obviamente. Además de que la mano de obra en aquella región también es más barata. Las condiciones del mercado pues han sido fundamentales en todo esto. Vemos que las condiciones del mercado de refinación de petróleo han sido, diría yo, desafiantes en los últimos años, con márgenes de refinación muy bajos y por lo tanto beneficios muy limitados. También hemos visto cambios en la demanda de productos refinados. También se puede haber considerado que la rentabilidad futura de la refinería Deer Park no justificaba de una u otra forma mantenerla en su operación. Yo creo que eso fue a lo que Shell llegó a concluir. El enfoque en energía limpia es una de ellas también. Pues Shell ha estado, diría yo, reorientando su estrategia global hacia energía más limpia y más sostenible. Y considero que vender los activos en el sector de refinería es parte de su plan para reducir su huella de carbono y cumplir con los objetivos climáticos establecidos o previamente requeridos para poder adaptarse a la Agenda 2030. También vemos que la optimización del portafolio de Shell pues ha estado vendiendo activos no estratégicos para optimizar su portafolio e enfocarse en aquella área que sería más rentable desde el punto de vista económico para la empresa. La venta de Shell Park se enmarca dentro de esta estrategia de diversificación de activos que no consideran esenciales para su futuro a largo plazo. Eso es lo que considero. También hemos visto que la liquidez y la reducción de deuda fue un factor muy importante en esta venta. La venta de la refinería permitió a Shell de una u otra forma generar liquidez y reducir su deuda, mejorando su balance financiero en un contexto de fluctuaciones en el precio de mercado del petróleo y la incertidumbre económica generada por la pandemia, principalmente global, que fue sin precedentes. Y bueno, en relación con Pemex, Pemex ya poseía casi el 50% de la refinería Deer Park, lo que hacía lógica la venta del restante 50% a sus socios. Esto simplifica la estructura de la propiedad y facilita la gestión de la refinería bajo un solo propietario. Es decir, mucho más flexibilidad de esta forma. Y hemos visto en los últimos años pues, que han sido tendencia las fluctuaciones en los precios de mercado del crudo
y productos refinados a nivel global, lo que genera una volatilidad del precio del crudo que es impredecible debido a conflictos geopolíticos globales. Los precios del petróleo crudo también han sido volátiles, afectados por factores, como ya mencioné, geopolíticos, decisiones de la OPEC y cambio en la oferta y la demanda global. Esta volatilidad afecta directamente los márgenes de refinación, los márgenes de ganancia que la refinería deben gestionar, los costos de materia prima, los cuales han ido aumentando, especialmente después de la pandemia. Vemos también que los precios de productos refinados como la gasolina y el diésel también han fluctuado bastante debido a la volatilidad de las demandas en el mercado, influenciada por factores, además de la pandemia, y factores políticos, también por factores estacionales, cambios en el comportamiento del consumidor y políticas gubernamentales también. Y todos estos factores juntos, de una u otra forma, han reducido aún más los márgenes de beneficio o ganancia para las refinerías más antiguas y menos eficientes como Deer Park, aquella refinería que aún no están adaptadas completamente a las nuevas tecnologías. Ahora bien, hemos visto cambios significativos en la demanda de productos refinados que de una u otra forma afectan no solo las refinerías, sino todo el mercado global. Y hemos visto también una creciente transición hacia la fuente de energía más limpia, lo cual ha disminuido la demanda de combustibles fósiles, ya que gobiernos e industrias alrededor del mundo están invirtiendo más y más cada día en energías renovables, vehículos eléctricos y tecnología de eficiencia energética, donde se prioriza la cero emisión de carbono, reduciendo así la necesidad de productos refinados, aquellos productos tradicionales derivados del petróleo. Y una gran presión también por parte de los gobiernos mundiales para adaptarse a la Agenda 2030. Además, las mejoras en la eficiencia energética en vehículos y maquinaria han reducido el consumo de combustibles fósiles de una manera sin precedente, impactando directamente la demanda de gasolina, diésel y otros productos refinados derivados de aquella materia prima, el petróleo. El impacto de la pandemia, voy a retocar otra vez, de COVID-19, ha jugado un papel fundamental aquí también. La disminución drástica en la demanda de combustible debido a aquellas importantes restricciones globales de movilidad y a la desaceleración económica fueron factores fundamentales en todo este proceso, en la toma de decisión de esta venta de esta planta durante la pandemia. Aunque la demanda se ha recuperado parcialmente, debo mencionar, persisten preocupaciones sobre su impacto a largo plazo, que aún todavía estamos por ver. Además de esto, las interrupciones en las cadenas de suministros y los cierres temporales de refinería debido a la pandemia han también tenido una importante repercusiones significativa en la producción y la distribución de productos derivados, refinados. Otro factor que considero muy importante e imprescindible que jugó un papel o un peso crucial en la venta de esta refinería fue también las regulaciones ambientales y costo de cumplimiento. Esto es un tema muy importante, una refinería de esa categoría, donde las normas son cada vez más estrictas, lo cual imponen costos adicionales a la refinería para cumplir con los estándares de emisiones y control de contaminantes, lo que incrementa directamente los costos operativos y costos de mantenimiento, y pueden también reducir como consecuencia o que reducen la rentabilidad en general de la compañía. Además, la refinería más antigua como Deer Park requieren constantemente de inversiones significativas para actualizar sus instalaciones y cumplir con aquellas regulaciones ambientales establecidas, lo cual puede no ser rentable a largo plazo, debo mencionar. Estos factores han contribuido a la decisión de Shell de vender la refinería a Pemex como parte de una estrategia más amplia para optimizar su portafolio y enfocarse en aquellos proyectos, aquellos sectores con menos barreras regulatorias y mayores oportunidades de crecimiento económico. Todos esos son factores que aportaron directamente en esta decisión. Resulta de hecho interesante cómo la estrategia corporativa y reenfoque en energías renovables pueden catalizar la toma de decisión de este tipo. Pues Shell, como parte de su estrategia corporativa,
desde hace mucho tiempo ha venido optimizando, por lo menos tratar de optimizar su portafolio para enfocarse en áreas con menos potencial, con mayor potencial de crecimiento y menor contaminación y mayor rentabilidad. Esto incluye la desinversión en activos de hidrocarburos tradicionales y mayor enfoque en energías renovables y tecnología de bajas emisiones de carbono o bajas emisiones en general. Algo que de hecho debo puntualizar y mencionar es que la venta de la refinería por parte de Shell podría de hecho estar justificada si consideramos su significativa carga de deuda económica que la compañía posee, pues ascendía a 82.14 mil millones de dólares hasta septiembre de 2023. Con una deuda tan elevada, con una deuda tan enorme, la empresa de hecho podría optar por desinvertir en activos no estratégicos como parte de su estrategia para generar liquidez y reducir su pasivo financiero. Esto no solo podría mejorar su posición crediticia en el mercado financiero global, sino que también esto de hecho podría permitirle a esta empresa concentrarse en sectores con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad, como ya discutí anteriormente, como las energías renovables y tecnología de bajas emisiones. Yo creo que todos estos factores están de una u otra forma correlacionados. La venta de la refinería podría ser vista por muchos como una medida para optimizar también su portafolio y fortalecer su posición en un mercado económico y energético bastante dinámico y en constante transformación. Por lo que la venta de activos no estratégicos, pues como aquella Deer Park que les permitió a esta compañía generar aquella liquidez que tanto necesitaba para reducir su deuda y mejorar su imagen en un mercado global mucho más competitivo y linearla hacia una transformación más sostenible y eficiencia, donde haya más eficiencia energética. Bueno, también quiero mencionar que en mi opinión, pues la venta de la refinería de Deer Park por parte de Shell podría haber sido debido a diversos factores clave, además de la disminución de las reservas de petróleo de Shell en el mercado en aquella región. Pues la refinación enfrentaba condiciones desafiantes como bajos márgenes y cambios en la demanda de productos refinados a nivel global, como también el impacto del COVID-19 que fue bastante fuerte. Y para, empeorar la situación, aquellas regulaciones ambientales más estrictas y una estrategia corporativa centrada en transición energética. Yo creo que, sin duda, todos estos factores juntos, si lo analizamos más a detalle, llevaron a Shell a considerar que la rentabilidad futura de aquella refinería en Deer Park pues ya no era justificada, ya no se podía justificar mantenerla en su portafolio. Yo creo que fue una decisión estratégica que refleja estos factores y que permite a Shell alinear sus activos con una visión en el futuro, en el contexto de un mercado estratégico que está en evolución bastante rápida. Además, tengo también el presentimiento de que la venta de la refinería Shell Park parece ser como una parte de una tendencia más, diría yo, más amplia de las compañías petroleras a nivel general, de tratar o de por lo menos intentar desinvertir en activos tradicionales de gas y petróleo y enfocar sus esfuerzos hacia la transición, ya que el mundo energético precisamente está en una transición muy potente, para de esta forma poder alinearse a aquella famosa agenda que pues los gobiernos le han impuesto, aquella agenda 2030. Y con esto paso el siguiente paso, que es el fracking. Pues debo mencionar que disfruté mucho hablar de este tema mientras cursaba mi carrera en ingeniería química por allá por el 2015. Sí, es 2015, si bien recuerdo. Bueno, fueron bonitos recuerdos pues que me llegaron a la mente al momento de abordar este tema, pues al tener que una vez más analizar este tema, y esta vez no para mis compañeros de clase o profesores, sino para ustedes precisamente, en especial para Dulce Garia, una suscriptora con una mente que sin duda es brillante. Pero bueno, no entraré en la parte técnica de este método, pues considero que no viene el caso. Pero sí pienso que es muy importante
necesario entender qué es el fracking para luego ver por qué ya no es un método atractivo desde un punto de vista económico para los Estados Unidos. Creo que es importante que empecemos por esta parte. Sabemos que el fracking, también conocido como fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo del subsuelo. Esta técnica pues consiste en inyectar a presión bastante elevada grandes cantidades de agua mezclada con arena y ciertos productos adictivos químicos en pozos de perforación profunda precisamente. Esta presión genera lo que hace que fractura las rocas subterráneas y libera el gas y el petróleo atrapados en ellas, permitiendo su extracción hacia la superficie. Esto es precisamente lo que, de una forma resumida, esta técnica pues se trata. El fracking ha sido un objeto de debate intenso debido a preocupaciones crecientes sobre sus impactos ambientales, como la contaminación de aguas subterráneas y otros contaminantes derivados de este método y superficiales, pues la generación de residuos tóxicos y el potencial de causar terremotos inducidos. Todos estos factores han jugado un papel muy importante en contra de este método, por lo que el fracking es una técnica muy controvertida de extracción de petróleo y gas. Ha sido una solución temporal, cabe mencionar, para los Estados Unidos. Sin embargo, como vimos, esta técnica pues es muy costosa y tiene un impacto ambiental muy enorme, muy significativo, por lo que las corporaciones petroleras han competido ferozmente entre ellas y en contra del gobierno también, cabe mencionar, lo que ha resultado en una producción insostenible y no rentable en el caso, como en muchos casos. Con la guerra de Ucrania, cabe mencionar que algunas corporaciones están presionando para reactivar el fracking como una respuesta a las preocupaciones crecientes sobre la seguridad energética de los Estados Unidos y por ende en el mercado global, en el precio del petróleo. Sin embargo, estas iniciativas se enfrentan a varios desafíos, que diría yo, a varias paredes o bloques que bloquean estas iniciativas muy significativos. Primero, la escasez de reservas de petróleo accesible limita sin duda la efectividad de este método, del fracking, como una solución a largo plazo. Además, cada día más vemos regulaciones ambientales mucho más estrictas, cada vez más estrictas, que imponen costos adicionales y requisitos de cumplimiento que no estaban previstos. Esto hace mucho menos atractiva, mucho menos rentable la operación de pozos a través de métodos fracking. Además, el gobierno se ve cada día más obligado a comprar petróleo de las empresas, incluidas aquellas involucradas en el fracking, como parte de su estrategia de reserva. Pero bueno, estas empresas, como sabemos, en su creciente intento por rentabilizar la extracción, compiten ferozmente, intensamente por extraer recursos restantes a través del fracking, sin importar nada más, lo que eleva los costes de extracción y la contaminación al mismo tiempo. Esto obliga a vender el petróleo a precio más alto para poder recuperar sus inversiones, lo cual puede afectar directamente la economía e incrementar los precios del producto derivado del petróleo y desafiar, como mencioné, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad del método en sí mismo a largo plazo. A nivel geopolítico, esto también es una situación muy compleja, pues la situación en Ucrania ha cambiado la dinámica de poder y la estrategia energética globales, lo que puede influir, y sin duda, en este caso, debo mencionar que influyó significativamente en las decisiones sobre la producción energética en los Estados Unidos y en otros países también. Internamente, las presiones políticas y sociales en los Estados Unidos son enormes y crecientes cada día más. Están moldeando el debate con el movimiento de que abogan por una transición hacia energía más limpia, más sostenible, energía renovable. Todos estos factores juntos crean una carga muy significativa y debido a la intensa competencia con el gobierno que busca mantener bajos los precios de barril de petróleo, estas empresas encontraron que no era ya más rentable y sostenible, por lo que tuvieron que detener sus operaciones. Sin embargo, este escenario
está cambiando bastante rápido con la reactivación del fracking en otros lugares que ellos consideran más estratégicos, impulsado por la guerra en Ucrania precisamente, y la negativa de otros países a aumentar su producción de petróleo. Esto sin duda ilustra un conflicto interno entre los intereses de las grandes corporaciones petroleras y las políticas gubernamentales en los Estados Unidos y otras naciones importantes. Lo que sin ninguna duda esto revela tensiones en la capacidad y funcionalidad del mercado interno y la libre empresa en el sector energético, precisamente en los Estados Unidos. Y las corporaciones están avanzando cada día más a esta dinámica, a pesar de los análisis controvertidos sobre las reservas estadounidenses. Vemos también que hay creciente cuestionamiento al respecto por parte de analistas políticos y diversos analistas a nivel internacional. Además, en foros internacionales como el Acuerdo de París, Estados Unidos ahora muestra un interés repentino, diría yo, por las energías limpias, aquellas energías renovables. Yo me pregunto de dónde viene este interés, pues lo que plantea interrogante sobre su compromiso real con el petróleo o su hipocresía, dado su histórico enfoque en la industria petrolera. Pero bueno, se observa nuevamente la pregunta: ¿por qué no aumentan su propia capacidad productiva? ¿Por qué no aumentan su producción de petróleo para seguir manipulando el mercado y desestabilizar las economías globales, precisamente la economía rusa? Si realmente tienen tanta reserva como ellos afirman, ¿por qué no lo han hecho? Esa es una pregunta que yo creo que se responde en sí sola. Aunque yo creo que es alentador impulsar hacia las energías renovables, yo creo que aún queda un largo camino por recorrer para que estas energías sean verdaderamente efectivas y económicamente viables. Por lo que vemos que, a pesar de que un gran interés, un gran impulso por sobrevivir el fracking, especialmente en los Estados Unidos, pues múltiples factores están limitando su viabilidad y destacando la complejidad de las decisiones energéticas actuales. Muy compleja, debo mencionar. El petrodólar, pues, una piedra angular de la economía estadounidense, como sabemos, está bajo una amenaza existencial, una amenaza inminente. El petrodólar, tal como puntualizó Dulcegaria, originalmente se basaba o se apoyaba en enormes y seguras y constantes cantidades de compra de petróleo en todo el mundo. Lo que los Estados Unidos, al puro estilo de gangstería o de cartel, pues le impusieron a los países productores de petróleo, principalmente Arabia Saudita y aquellos países débiles, aquellos países que ellos podían controlar, pues lo obligó a que vendieran sus petróleos en dólares americanos. Y si estos países pues se imponían, pues serían objeto de sanción y hasta podrían ser de hecho invadidos o destruidos, tal como es el caso de Libia y otros países también en la región. Bueno, fue, diría yo, en ese momento precisamente cuando la economía dejó atrás su patrón tradicional de divisa, valorado precisamente en el patrón de oro o dinero de mercancía, optando más por la economía basado en un dinero fiduciario. Desde 1971 el dólar estadounidense se ha basado en gran medida en transacciones internacionales respaldadas por la explotación del petróleo, asegurando así su posición dominante en el mercado global como lo hizo con el petrodólar. Sin embargo, en la actualidad, la cual es muy compleja, la capacidad de los Estados Unidos para mantener este respaldo crucial para el dólar en un mercado cambiante, pues está en duda, especialmente ante la creciente preferencia de algunos países. De hecho, algunos de los países más importantes por negociar en sus propias divisas o incluso en petróleo. El petrodólar enfrenta un futuro muy incierto, diría yo. La economía de los Estados Unidos, la economía estadounidense en general, en este momento muestra signos de despliegue muy evidentes. Mientras tanto, países como Rusia, China, India y otros países pues acumularon oro durante más de 10 años. Lo que yo me pregunto, ¿cuál sería la razón detrás de todo esto? Bueno, la veremos a continuación, pero posiblemente yo creo que anticipaban la eventualidad de la caída inminente del petrodólar y
Yo creo como una forma de prepararse para un sistema monetario basado en el patrón de oro, otra vez, lo cual creo que vamos a volver a tener. A medida que su moneda gana una mayor reconocimiento y mayor valor en las transacciones internacionales, Estados Unidos se ve obligado y ha intervenido militarmente en varios países como Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Afganistán y otros países para no alargar la lista. Y cabe mencionar que para invadir a estos países, pues la decisión no se debió puramente a amenazas terroristas, sino porque estos países comenzaron a vender su petróleo en sus propias monedas o divisas, desafiando directamente al dominio del dólar estadounidense. Y bueno, Irán y Venezuela enfrentan severos bloques económicos y financieros por resistir a permitir la entrada de grandes corporaciones, en su mayoría aquellas corporaciones petroleras de origen estadounidense o de sus aliados, quienes sabemos que lo único que buscan es explotar sus recursos naturales y dejar pobreza, atraso y contaminación en aquellos países. Irán y Venezuela pues enfrentan bloques económicos y financieros muy significativos, muy severos, principalmente impulsados por disputas geopolíticas y económicas impuestas por los Estados Unidos, aquel gran destructor, y sus aliados también. Estos bloques han generado impactos humanitarios sin precedentes, muy significativos en aquellos países, limitando severamente su capacidad para comercializar internacionalmente y acceder a recursos financieros y tener acceso a tecnología y al mercado global en general. Estas medidas restrictivas, pues ilegales, han sido objeto de controversia internacional muy a menudo, siendo vistas por muchos como herramienta coercitiva para promover intereses económicos y ambiciones ilógicas, políticas por parte de las potencias occidentales. Y sí, precisamente aquellas potencias occidentales, aquellos autonombrados policías del mundo, que lo que son realmente son dictadores y tiranos. Yo creo que son los dictadores y tiranos más grandes de toda la historia de la humanidad. Aquellos que se creen que tienen el derecho, que pueden invadir a los países soberanos, que pueden invadir a cualquier país y derrocar al gobierno democrático para imponer sus caprichos, imponer sus pseudo presidentes o dictadores títeres, que lo que permiten es abrir la puerta para que Occidente, especialmente los Estados Unidos, vaya a aquellos países y cometa aquellas atrocidades, aquellos asesinatos, corrompiendo y destruyendo y robando recursos naturales y simplemente por el bien de sus intereses económicos y geopolíticos, sin importarle nada más. Creo que el caso de Juan Guaidó en Venezuela es un caso muy común, lo cual pues afortunadamente no tuvo éxito. Bueno, en la arena geopolítica actual existe una notable disparidad en casos que se perciben como operaciones militares, pues dependiendo de quién la vea o de quién la lleve a cabo, existe lo que es una disparidad en general, pero cuando potencias como Rusia u otros países pues justifican acciones militares de manera legítima, de protección y seguridad nacional, estos países muy a menudo enfrentan una fuerte críticas, fuerte condena internacional. Esas acciones suelen ser catalogadas como invasiones o actos de agresión innecesarios y sin provocación, a menudo acompañadas de sanciones sin precedentes, vetos y respuestas militares directas, como se observa precisamente en el caso de los Estados Unidos y su apoyo, diría yo 100%, al gobierno ucraniano contra los rusos. Por otro lado, cabe mencionar que las potencias occidentales a menudo justifican sus propias intervenciones o invasiones militares como esfuerzo para promover lo que ellos le llaman la denominada autodemocracia o combatir el terrorismo, lo que sabemos que no existe. También sabemos que estas acciones no son legítimas, tal como fue el caso de la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos y sus aliados, y otros casos también que han ocurrido. Pero bueno, después del controvertido golpe de Estado del 2014 en Ucrania, apoyado y financiado por los Estados Unidos, en los cuales se produjeron enfrentamientos violentos y sangrientos en Ucrania, precisamente, especialmente en la región del Donbass, una región donde se derramó bastante sangre inocente, donde se estima que
el gobierno ucraniano y los Estados Unidos directamente masacraron a más de 14,000 civiles. No solo civiles, civiles inocentes, incluyendo niños, envejecientes, mujeres embarazadas y demás. Eso fue un acto inhumano, eso fue un acto de guerra, eso fue un acto criminal. Y ni siquiera sé ni cómo llamarle más de ahí, donde murieron miles de personas, incluidos ciudadanos étnicos rusos. Pero bueno, con todas esas atrocidades, con toda esa malicia, yo creo que era imposible no pensar en una respuesta rusa frente a toda esa situación. Aquí está bien claro que a ellos lo único que le importa pues es su supremacía, y quizás como los Estados Unidos se imaginó la muerte del petrodólar, recurrieron al otro método de mantener su economía por lo menos a flote, como es la guerra, aunque sea a costo de sangre inocente como lo hacen en la mayoría de sus casos. Pero bueno, hemos visto que está bien claro que a los norteamericanos pues le urge crear más guerras innecesarias para de esa forma mantener a flote su economía con sus industrias manufactureras, que son nada más que máquina de guerra explosiva, la cual se alimenta de aquella sangre derramada, de todos esos conflictos interminables que ellos mismos crean o que provoca innecesariamente, lo que alimenta no solo a su ego, sino también sus economías absurdas. Lo que benefició directamente a los Estados Unidos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial fue precisamente su capacidad para mantener su territorio relativamente inmune o inminente a conflicto mientras intervenía en conflictos globales interminables, lo que le permitió estratégicamente fortalecer su economía y su influencia internacional en ambas guerras. Cabe mencionar, Estados Unidos, debido a esto, pudo expandir su poder económico e industrial, lo que le ayudó a convertirse en un líder global y establecer el dólar como moneda de reserva de carácter mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente ahí fue donde empezó, diría yo, esta tormenta. Vemos que la participación en conflictos lejanos también ha servido históricamente para desviar amenazas potenciales lejos de su territorio continental, los Estados Unidos, preservando así su seguridad nacional y económica. Eso es sin duda, donde vemos que las guerras a grandes escalas tienen repercusiones profundas y multifacéticas, muy significativas en los países involucrados, aquellos países involucrados directamente, desde un impacto humano, lo cual es muy devastador, con pérdida de vidas y desplazamientos masivos y necesarios, especialmente la vida más importante, la vida jóvenes, hasta una destrucción generalizada de infraestructura y recursos económicos, que es sin precedentes. Estos conflictos provocan además una crisis humanitaria económica muy prolongada, lo cual pues destruye la economía de un país. Además, desestabilizan políticamente las regiones afectadas, fomentando divisiones internas y tensiones sectarias, lo que a los Estados Unidos le interesa. A nivel global, pues la guerra genera cambios en las relaciones internacionales, con efectos diplomáticos y estratégicos que pueden, sin ninguna duda, reconfigurar el orden mundial. Mientras tanto, pues, para países exportadores de armas, como es el caso de los Estados Unidos, que siempre lo ha hecho, que siempre lo ha sido, la guerra puede representar una jugosa oportunidad económica a través del aumento de venta de armas de guerra, de aquellos armamentos, aunque con repercusiones éticas y políticas significativas. Sin embargo, pues no sé si la palabra ética aún tiene el sentido que debería tener para los gobiernos de los Estados Unidos. Creo que está muy en duda esa parte. Vemos que Estados Unidos se está cada día, con cada segundo que pasa, derrumbándose. Está haciendo cosas inhumanas para tratar de amortiguar sus caídas, como una forma de controlar su caída para que esta caída no sea tan drástica y dolorosa para ellos, porque su petróleo, pues el petrodólar y su economía, pues ya están muertos y enterrados, pero no piensan dejar fácilmente de repente ese poder hegemónico que los caracteriza, lo cual lo ha caracterizado por muchos años, y lo cual lo ha convertido en campeones asesinos de civiles en todo el mundo y de toda la historia. Por lo cual yo creo que es una indudable realidad la caída del imperio del mal
El petrodólar, pues como mencioné, está muerto y enterrado. Y de hecho, debo decirle que hice un programa recientemente sobre ese tema, sobre el petróleo y el fin del acuerdo de petrodólar por parte de Arabia Saudita específicamente. Un programa muy dinámico e interesante. Pero bueno, yo creo que el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos 4 años. Creo que hoy tenemos un mundo cada vez más dinámico e interconectado y diverso. Esto genera sin duda automáticamente que surja una diversificación de la fuente de energía y el aumento en la producción de petróleo por parte de países no tradicionalmente alineados con los Estados Unidos, lo cual ha reducido significativamente la independencia global del petróleo estadounidense y de petrodólares al mismo tiempo. Debo mencionarle que esto significa que menos transacciones de petróleo están siendo realizadas exclusivamente en dólares estadounidenses. Además, menos países pues están comprando dólares americanos. Además, la geopolítica ha desempeñado un papel crucial en todo eso. Países exportadores de petróleo como Rusia, China, han expresado un gran interés en diversificar sus diversas divisas y han explorado alternativas muy inteligentes, diría yo, con respecto al dólar para transacciones energéticas precisamente, buscando reducir su exposición a sanciones injustas, económicas y fluctuaciones en el mercado global financiero, especialmente generada por el desastre que tienen los Estados Unidos. Pues la política económica interna de los Estados Unidos también han influido de manera muy significativa en todo esto, donde la volatilidad en el mercado financiero y las políticas monetarias pueden directamente erosionar la confianza en el dólar como moneda de reserva mundial. Y eso es precisamente lo que ha venido pasando en los últimos años, lo que afecta a la demanda sostenida del petrodólar o su poder. Está claro que, como mencioné, el fracking en los Estados Unidos enfrenta obstáculos muy significativos debido a la escasez de reservas rentables, regulaciones ambientales y estrictas, las cuales aumentan el costo de una manera muy significativa. Esto también hace que la competencia en la energía sea muy baja y donde vemos un gran aumento de la energía sostenible como la energía renovable y el gas natural. Pero bueno, estos factores han cuestionado su viabilidad a largo plazo como método dominante de extracción de recursos del petróleo específicamente. Y bueno, como hemos visto, Estados Unidos una y otra vez ha intervenido en numerosos conflictos alrededor del mundo, a menudo bajo aquella falacia, aquel pretexto de promover la democracia y la estabilidad. Sin embargo, como ya es conocimiento público, muchos de estos conflictos, como en el caso de Irak y Libia y Siria, han tenido claras motivaciones económicas relacionadas directamente con el control del petróleo, el control de los Estados Unidos del petróleo. Y bueno, las industrias armamentistas de los Estados Unidos, una de las más grandes y más rentables del mundo, también se benefician directamente a costo de sangre humana de todo este fracaso, todo este conflicto. La historia nos muestra que la guerra ha sido una herramienta para fortalecer la economía estadounidense una y otra vez, para mantener su economía a flote y mantener su economía y su hegemonía global. Por lo que, si tienes algunas preguntas sobre el futuro energético de los Estados Unidos, comunícate directamente conmigo a través de mi correo electrónico que está en la descripción de este canal, moisesrosariohernandez@gmail.com, o a través de la sección de comentarios también puedes hacerlo. Todo esto pues me lleva a comprender que la situación energética de los Estados Unidos y el futuro del petrodólar son temas que, como ya hemos visto, bastante complejos y multifacéticos. La tendencia de grandes corporaciones, los problemas del fracking y las políticas agresivas de los Estados Unidos indican que estamos precisamente en un momento, tambaleante, un momento muy crítico. Y una vez más agradezco Dulce Garia por inspirar este análisis y por ser parte de él, y por todos ustedes también por acompañarnos en este programa de hoy. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios a continuación. Recuerda que también ustedes pueden ser parte de nuestro próximo programa. Y les pregunto, ¿qué opinan ustedes sobre la situación económica de los Estados Unidos? ¿Creen que el conflicto de petrodólar tiene sus días contados?
Bueno, espero sus opiniones en la sección de comentarios o a través del correo. Y bueno, al concluir el programa de hoy, creo que es importante que recapitulemos los puntos clave que hemos descubierto. Hemos profundizado en las presiones que se acumulan sobre el dominio energético en los Estados Unidos, desde los desafíos de la producción nacional en todos los Estados Unidos hasta los cambios geopolíticos que afectan directamente el mercado global. Hemos también, sin duda, explorado como aquella venta de la refinería Deer Park y la controvertida práctica de Frankie están influyendo significativamente en este complejo escenario económico global. Por último, hemos examinado el futuro incierto del petrodólar y sus profundas implicaciones para la economía estadounidense y por ende las economías globales. Y otra vez, pues, gracias Dulce Garia por inspirar este análisis de hoy y todos ustedes por acompañarnos en este programa. Y bueno, esperamos verlo en el próximo programa. Hasta pronto.